Buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio del libro Ciencia Oculta de Enrique Renard. Comenzamos hoy el capítulo número 9, Muerte e Inmortalidad. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada Burnier. Comenzamos, como dijimos, el capítulo 9, Muerte e Inmortalidad. Todas las religiones tienen alguna enseñanza sobre este tema, pero generalmente suele ser poco específica o incompleta y a menudo resulta inconveniente, especialmente para aquellos que tienen una mente inquisitiva. Es un hecho inevitable que eventualmente perderemos nuestra vida física. La muerte suele tener un impacto doloroso en Occidente. El miedo a morir parece ser parte de nuestra cultura, algo impreso en nuestra naturaleza emocional que suele causarnos temor. Pero pensándolo bien, mediante información correcta, ¿es justificable el temor a la muerte? Según lo que sigue, veremos si tiene sentido. Entonces, en la mayoría de Occidente, las personas estamos desinformadas sobre el proceso de la muerte. Y ese desconocimiento, los apegos y todo lo que la personalidad impone, entre otros factores, provoca el miedo, porque es algo desconocido aparentemente. En otras culturas, como las orientales, asumen otra actitud ante la muerte. La verdad, en lo que concierne a asuntos espirituales subjetivos para nosotros, invisibles, no tiene nada que ver con emociones ni con afirmaciones que no pueden ser comprobadas. La verdad esotérica se encuentra solamente en hechos cuya certeza es obtenida mediante observación clarividente, facultad que permite percibir las cosas de mayor y mejor manera que la ofrecida por los sentidos del cuerpo humano. Si lo que se desea es llegar a la verdad, es de vital importancia ejercer control sobre la mente y utilizarla apropiadamente, ya que se trata de un instrumento mediante el cual somos capaces de pensar de manera racional. Y en algo tan trascendental como la idea de supervivencia después de la muerte de nuestro cuerpo físico, no podemos darnos el lujo de renunciar a nuestra capacidad pensante. Esa probabilidad es asunto serio y necesitamos información precisa y legítima para investigarla adecuadamente. Y estimo, nos dice el profesor, que la teosofía es una fuente confiable en esa dirección. HPV no habló mucho sobre la muerte y su proceso, pero los maestros en sus cartas sí se expanden un poco más sobre este tema. Así que la teosofía ofrece información al respecto. La muerte física es un proceso natural por el que todos vamos a pasar y hemos pasado muchas veces. Pero por miedo, como comentábamos anteriormente, no buscamos informarnos sobre este tema y sobre este proceso que es tan común y nos mantenemos ignorantes sobre el mismo, siendo algo generalmente muy significativo. La teosofía manifiesta que el verdadero ser humano, la mónada, vive en el cuerpo físico por un tiempo. Este vehículo de conciencia física tiene una duración limitada dada su densidad y la considerable medida de energía necesaria para mantenerlo vivo. Puede durarnos unos 80 o 90 años tratado apropiadamente, pero eventualmente deja de funcionar, fallece y se descompone. Como no somos ese cuerpo, lo que en realidad hacemos es abandonarlo cuando ya no nos sirve. Y a esto lo llamamos muerte, que para nosotros
no es tal. Es algo que no tiene nada que ver con el ser inmortal que somos en cuanto a la continuación de nuestra existencia consciente. En consecuencia, el temor a la muerte no se justifica en absoluto. No es nuestra muerte, sino la de nuestro cuerpo físico. La muerte del cuerpo físico implica solo eso, la muerte del cuerpo físico. Y hay principios sutiles que no percibimos, pero que siguen con vida a través de las fases post-mortem de ese cuerpo físico. Así que lo que conocemos como muerte no es aniquilación o extinción, sino regeneración, cambios de forma y de estado. Cuando decimos que algo muere, como es el caso de los vehículos perecederos, significa que se desintegró ese conglomerado, mientras que las infinitesimales partes que lo componían siguen viviendo y pasan al depósito de la materia de la naturaleza para ser utilizados en nuevas formas. Y el verdadero ser que somos sigue viviendo porque es inmortal. Perdón. Ahora bien, se nos dice que el ego espiritual o alma es quien sostiene la vida del cuerpo físico. Prueba de ello es que si este ego deja el cuerpo, el corazón deja de latir de inmediato y el cuerpo fallece. Sin embargo, la información oculta nos asegura que todas las noches salimos de nuestro cuerpo sin que éste se perjudique o fallezca. Esta salida del ego del cuerpo es necesaria para permitirle el descanso y la recuperación de energía necesaria para que continúe viviendo, lo cual se logra mediante el sueño, o sea, la pérdida temporal de la conciencia. Así que cada noche tenemos una pequeña muerte o pralaya para renacer al siguiente día o manvantara. Por eso se dice que el sueño y la muerte son hermanos. Esa pequeña muerte es un descanso para el ego que se encuentra ahogado y preso en el cuerpo físico. El proceso, mediante la intervención de nuestro doble etéreo, un mecanismo nuestro que absorbe energía solar y que actúa de puente entre la mente y el cerebro y entre el cuerpo astral, o sea, el cuerpo cámico o emocional y el sistema nervioso. Este doble está descrito en detalle en mi libro Teosofía, una filosofía para la era acuaria, disponible en Amazon, de Enrique Renal. Está compuesto de 4 tipos de éteres: materia física cuyos átomos vibran a una velocidad que escapa a la detección del nervio óptico y en consecuencia es invisible para nosotros. Se les llama éter químico, éter vital, éter lumínico y éter reflector. Los 2 primeros son energías a cargo del bienestar del cuerpo físico y el funcionamiento apropiado de sus órganos. Los otros 2 nos conectan con nuestra parte espiritual. Al retirarse el ego espiritual del cuerpo físico, lo deja dormido y se lleva consigo los 2 éteres superiores y los vehículos mental y cámico. Como consecuencia, incapaz de pensar, sentir y desear, el cuerpo físico logra su medida apropiada de descanso y de recuperación. El doble etéreo es el vehículo de prana o energía vital. Es también el molde sobre el que se construye el cuerpo físico, guiado por el karma. Además, es el puente que transmite las emociones y deseos del cuerpo cámico al sistema nervioso y los pensamientos de la mente al cerebro. Nos dice el profesor en su libro Teosofía para la era de Acuario que el éter químico y el éter vital se quedan en el cuerpo físico mientras dormimos. El químico
Se encarga de la asimilación y la excreción. Y el vital controla las funciones de reproducción, o sea, el medio de propagación. El éter luminoso o lumínico controla el desarrollo y funcionamiento de los sentidos de percepción sensorial. Y el éter reflector constituye un reflejo de la memoria de la naturaleza. O sea, que es el puente mediante el cual el pensamiento es transmitido de la mente al cerebro. La división del doble etéreo que lo anterior provoca y la ausencia de los cuerpos mental y cámico provocaría la muerte del cuerpo a menos que exista algún tipo de conexión establecida entre los dos éteres superiores y los inferiores. La naturaleza los provee entonces de una conexión en forma de una línea de energía etérica conocida como el cordón de plata, porque ante la vista clarividente aparece como un cordón plateado a su lado uniendo a los éteres. Por esa línea circula la energía vital que mantiene el cuerpo vivo mientras duerme. La muerte ocurre en un momento determinado cuando este cordón de plata que hay o es la conexión entre el cuerpo físico y el doble etérico, este nexo entre el hombre terrenal y sus principios superiores es de materia etérea y después que se ha cortado, no hay posibilidad de retorno, ya que no existe esa comunicación ni tampoco hay manera de transmitir prana o vitalidad al cuerpo físico. También es importante no confundir el cordón de plata con el hilo de oro o el sutratma, que es el hilo del espíritu, o sea, la individualidad que se reencarna en el hombre vida tras vida y en las cuales están insertadas como cuentas de rosario en un cordón, donde sus innumerables personalidades están desde el principio al fin del Manvantara. Entre tanto, la conciencia del ego espiritual busca, debido a cierta ley natural en operación, el próximo lugar más denso en donde manifestarse en ausencia del plano físico. El plano astral es el plano denso y es en esta esfera donde se manifestará y la persona recuperará la conciencia allí, donde suele tener una considerable medida de actividad que en algunas ocasiones podrá recordar al volver al cuerpo físico. El cerebro físico y su memoria no participan de la experiencia, la enorme mayoría de la gente encarnada ignoran que a veces pasamos más tiempo en el plano astral del que pasamos en el plano físico. De hecho, en Occidente, la mayoría de la gente ignora la existencia del plano astral. La mayoría de nosotros no recordamos nada de lo que pasa mientras dormimos, porque aún no tenemos mucho desarrollo espiritual y nuestra conciencia está limitada al plano físico. Pero nuestro ego va a otros planos. No lo recuerda porque no puede imprimir en el cerebro físico lo que ha vivido. Hay una interrupción de conciencia cuando se duerme. El ego está completamente despierto, pero no puede imprimir lo que ha estado haciendo porque su organismo físico es demasiado denso para recibir esas impresiones y además, generalmente, esos vehículos inferiores no están purificados. Hay analogía entre el sueño y la muerte, pero también hay una gran diferencia. Durante el sueño existe una conexión, aunque débil, entre la mente superior e inferior del hombre. Y la primera está más o menos reflejada en la segunda. Pero una vez que el cuerpo físico ha muerto, se convierte en camarrupa y queda abandonado a sus propios recursos. Ya te doy la palabra. Si el hombre tiene poco desarrollo de conciencia, su vehículo astral no puede ir muy lejos del cuerpo físico. Es inútil como vehículo de conciencia. No puede expresarse bien porque ese vehículo astral está organizado pobremente. Si por el contrario
alguien tiene alto grado de conciencia, su cuerpo o vehículo astral está bien organizado y puede usarlo como vehículo de conciencia. Trabaja más activamente, con más exactitud, con mayores poderes de comprensión que cuando está en el cuerpo físico. Una vez que el cuerpo físico ha recuperado su energía, un cierto mecanismo sutil natural impulsa al ego espiritual de vuelta al cuerpo físico, restaurando su conciencia y despertamos por la mañana. El lenguaje popular ha llamado a este proceso viaje astral, pero la mayoría de las personas estiman que se trata solamente de sueños. Sin embargo, observando el proceso, sabemos de las diferencias existentes entre los sueños discordantes e imágenes sin sentidos a veces experimentados cuando dormimos, en comparación con el recuerdo claro y sensato de lo que vivimos en la experiencia astral, de la que podemos recordar con precisión lugares y personas con quien hemos estado en contacto. Entonces aquí era lo mismo que comentábamos anteriormente, que nuestro desarrollo de conciencia y preparación espiritual nos guiará para tener cuidado y no confundir los sueños con los estadios en otros planos. Los sueños generalmente están asociados con situaciones que vivimos o experimentamos en el estado de vigilia y o con programas que vemos, música que escuchamos, preocupaciones que tengamos, etcétera. Es, en consecuencia, erróneo asumir que la muerte es la única ocasión en que salimos del cuerpo físico. La diferencia entre ambas situaciones es que al abandonar nuestro cuerpo físico cuando éste fallece, lo dejamos para siempre. En el caso de nuestra vida nocturna al plano astral, invariablemente volvemos a nuestro cuerpo en el plano físico. Entonces, cuando muere el cuerpo físico, el cordón magnético de materia etérica se rompe, o sea, el cordón de plata. Al dormir, este cordón permanece adherido al cuerpo físico, suministrándole vitalidad, mientras que en la muerte el doble etérico se retira y la conexión magnética se interrumpe. Y en lo relativo a la muerte, la pregunta que surge es, ya va que no estoy viendo aquí, ¿qué es lo que podemos esperar ahora que ya no tenemos un vehículo mediante el cual hemos estado expresando vida durante años? Ya no tenemos un cerebro para pensar, ni tenemos nervios para sentir y generar deseos, emociones y sensaciones. No tenemos ojos para ver, ni oídos para oír. Y presumiblemente tampoco los tiene el alma o ego espiritual. Aquí, supongo yo, en mi opinión muy personal, que en ese momento se activan nuestros sentidos astrales, porque así como tenemos sentidos para nuestro plano físico, pues también hay sentidos para el plano astral, que en la mayoría de las personas se encuentran dormidos o inactivos mientras estábamos aquí en el plano físico. Se nos dice que retomamos la conciencia en el nivel astral acorde a nuestras vibraciones. Es útil referirse al esoterismo como fuente de información si lo que deseamos es saber no solo en qué consiste el alma, sino también los medios a nuestra disposición para investigar lo que llamamos el más allá, comenzando por el plano en el cual recuperamos la conciencia una vez que hemos perdido nuestro cuerpo físico. O sea, algunos ven la muerte como una aventura inevitable, para la cual hay que prepararse, como se prepararía cualquier viaje de vacaciones a otro país, procurando la mayor información y evidencia acerca de la continuidad de la conciencia. HPV en una de sus cartas dice que realmente es necesario ser un ocultista antes de poder entender y asimilar correctamente los estados post-mortem, porque esto solo puede lograrse a través de la verdadera experiencia de alguien que tenga la facultad de situar su conciencia en los planos del Kama Loka y del Devachan. Dijo también que puede aprenderse mucho de la simbología de las religiones, especialmente la egipcia y la hindú. Solo que la clave de esa simbología la tienen las ciencias ocultas y sus custodios. Ahora bien, para determinar lo que el alma es y cómo está constituida, la teosofía nos entrega información
acerca de la estructura del ser humano y nos remite a la gráfica en la página 89 y nos habla de una entidad superior, nuestra mónada, y de un cuaternario inferior, considerado como la personalidad, compuesta por el intelecto, las emociones y deseos, el doble etéreo y su vitalidad, y el cuerpo físico. Nuestra conciencia se encuentra enfocada exclusivamente en este cuaternario inferior, pero sobre la mónada, el ser que realmente somos, no sabemos absolutamente nada hasta que se nos informa sobre su existencia. Aquí tenemos el diagrama que nos remite el texto, Constitución Septenaria del Hombre. Esta clasificación de 7 principios se agrupa en dos regiones. Por una parte, la tríada superior o individualidad, que es perenne e indestructible. Está formada por Atma, Buddhi y Manas. Y por otra parte se encuentra el cuaternario inferior o la personalidad, que es transitoria y perecedora y se renueva en cada encarnación. Está integrada por los 4 principios inferiores. Kama con la porción inferior de Manas, Prana, Linga Charira, Chula Charira. Chula Charira es el cuerpo físico denso. Es la forma más densa, como lo dice su nombre denso, y el vehículo de todos los demás principios durante la vida física. El segundo principio, Linga Charira, es el cuerpo astral o el doble etérico. Es la contraparte etérea del cuerpo físico denso, su doble, por donde se transmite prana o la energía vital. Chula quiere decir bultoso, grueso, denso. Y charira quiere decir aquello que fácilmente se desmorona o se disuelve. El aspecto exterior que nos sugiere no permanencia, o sea, de vehículo. Y linga quiere decir modelo o patrón. El tercer principio, prana o jiva, es la vida o principio vital. Es la energía que permite el desempeño normal del cuerpo físico y del doble etéreo. El cuarto principio que compone la personalidad cuaternario inferior es kama y es el centro de las pasiones y los deseos, que junto con manas inferior forma kama, manas o el alma animal. La tríada superior representa lo divino, lo inmortal en el hombre, la individualidad, y está compuesta por el quinto principio, manas, que es la mente, el alma humana. Su luz une a la mónada con el hombre mortal. Es un principio dual en sus funciones, mientras el ser está encarnados. Mana superior, que es la mente abstracta, que se une con Buddhi y forma Buddhi Manas o manas iluminadas por el ser. Y manas inferior o la mente concreta, que se une con el principio Kama y forma Kama Mana o alma animal, que es la que se encarga de las funciones del cuerpo físico, de los instintos. El sexto principio, Buddhi, el alma espiritual, representa la sabiduría, la intuición y el discernimiento espiritual. Es la luz de la conciencia y el vehículo de Atma. Atma es el espíritu, la voluntad, el rayo de la seidad. En teosofía se nos dice que el alma o ego espiritual es una extensión de la mónada, entidad permanente situada en el plano monádico, el segundo de los 7 planos universales, gráfica en la página 86. La extensión llega hasta el plano mental, en donde se le entregan un número de vehículos o cuerpos mediante los cuales podrá pensar, sentir y actuar. Estos constituyen, de hecho, la personalidad. Una vez que ésta ha sido desarrollada lo suficiente mediante un buen número de encarnaciones como para ser considerada como del mismo nivel del ego espiritual, los cuerpos se desintegran y el ego espiritual se refunde en la mónada, su padre en el cielo, ya en el umbral de la divinidad. Nos habla de los 7 planos del universo. Un plano es una esfera de acción de una fuerza determinada que está compuesta de materia correspondiente a dicho plano.
Un plano también puede verse como el campo vital donde actúa un principio, siendo un principio los elementos o esencias originales, las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado todas las cosas. Generalmente el término se utiliza para designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única en el cosmos y en el hombre. Un principio es una base y cada principio tiene correlación con un plano. Estos principios originales son los 7 planos y en ellos se expresan 7 estados de conciencia. Entonces, de acuerdo a la teosofía, estamos compuestos de 7 tipos básicos de materia o campos de energía vibratoria, dispuestos en esferas concéntricas que se compenetran o se intercalan. Estas esferas o planas están entremezclados en cierto modo, pero independientes uno de otro y conservando cada uno su estado esencial y vibratorio, siendo siempre cada principio inferior el vehículo de su inmediato superior, con excepción del cuerpo físico, que es el vehículo de los otros. Esto no es exclusivo del ser humano, sino que está presente en todo el sistema solar y en todo el universo. Y estos 7 planos corresponden a 7 estados de conciencia. Cada plano se subdivide en 7. Comenzamos con el plano físico. Es el plano inferior de la materia, donde se manifiestan las formas más densas y primitivas, llamado también plano terrestre o plano material. Es el plano al que pertenece el mundo que habitamos, donde comenzamos nuestro camino para elevarnos espiritualmente. La mayoría de las personas estamos conscientes solo del plano físico. Todos estamos familiarizados con el cuerpo que se forma a partir de la materia de este plano, con sus 5 sentidos y con las fuerzas físicas tal como lo describe la ciencia. Tiene 7 estados de materia, 3 perfectamente visibles a nuestros sentidos, conocidos como sólido, líquido y gaseoso, y 4 estados de materia etérica invisibles para el hombre común. Estos estados etéricos son tan distintos entre sí como lo es el líquido con respecto al sólido y al gaseoso. El siguiente plano es el plano astral. Como todos, tiene 7 subdivisiones agrupadas en 2 regiones, el astral inferior y el astral superior. El ordenamiento de las divisiones ocurre como consecuencia de la ley de gravedad que también actúa sobre la materia astral, atrayendo hacia el inferior de la esfera la materia más densa. En este plano, como en todos, el hombre posee un cuerpo con sentidos de percepción apropiados al tipo de conciencia en particular que se expresa allí. Así que las emociones y deseos no son meramente fenómenos subjetivos e inmateriales. Cada emoción y deseo mueve una clase de materia no física sutil y que está más emparentada con lo que nosotros concebimos como energía. El siguiente plano, el plano mental. De los 7 planos de energía vibratoria que componen al hombre, el plano mental o el mundo del pensamiento representa el más elevado de los 3 planos en los cuales el proceso evolutivo del ser humano común tiene lugar. Como todos, tiene 7 subdivisiones o subniveles. Los 4 inferiores agrupan lo que se conoce como la región mental concreta o Devachan. Su cuerpo es el cuerpo mental, correspondiente a Manas inferior. Y los 3 superiores constituyen la región mental abstracta o conceptual, correspondiente a Mana superior. Y su cuerpo es el cuerpo causal, el único vehículo permanente del ego. Cada pensamiento mueve una clase de materia no física acorde a ese plano. El siguiente plano es el plano búdico. Es el plano de la esencia de las cosas, del poder y la sabiduría suprema. En este plano aún hay dualidad, pero no separación, ya que el ser se siente uno con todos los demás, pero a la vez también distingue su vibración como espíritu, estando en comunión con las vibraciones que emite todo lo demás. Aquí se tiene una claridad y una intensidad inaccesible en los planos inferiores. Siguiente,
es el plano átmico, es el de la voluntad, es el espíritu divino, que envuelve y sintetiza todo en el macrocosmos y en el microcosmos. Es el estado de conciencia de seres con espíritus puros. En los planos búdico y átmico continúa la evolución del iniciado o del adepto. El plano monádico es donde moran los hijos de Dios. El sentido de la unidad aquí es infinitamente eterno. Es la región de nuestro verdadero ser. Se dice que en este plano moran los espíritus que han alcanzado el equilibrio perfecto. Es un mundo sin diferencias. Siguiente plano, el divino. Explicarlo es prácticamente imposible dada nuestra mente concreta. Para finalizar y concluir, debemos comprender que todos los planos ocupan un mismo espacio, el mismo espacio que el físico, pero en diferentes dimensiones y vibraciones, y cada plano tiene sus propias leyes. El desarrollo y evolución del hombre se da a través de la acción, que se da en el plano físico, el deseo en el plano astral, plano cámico, y en el plano mental, el pensamiento, o sea, el manásico, que crea el carácter, que son las cualidades morales y mentales del hombre. El pensamiento genera una vibración, lo cual si es constante, crea un hábito, los hábitos forman carácter y este a su vez colabora con el destino. Una vez ocurrido el proceso que llamamos muerte, la conciencia se enfoca en el siguiente plano más denso, el astral, como indicamos anteriormente. Es ahí donde el ser humano recupera la conciencia en el subnivel que le corresponde, de acuerdo con la forma de vida que ha llevado durante su encarnación y que determinará su tasa vibratoria. La vida o transcurso de ella en el plano astral es una vida subjetiva, que está determinada principalmente por las actitudes, por los pensamientos y por los actos de cada individuo y por el nivel de conciencia que él ha alcanzado durante esa encarnación que acaba de completar. La vida es dinámica y no se interrumpe, sigue su proceso. La estadía astral es una catarsis donde el individuo se purifica de los hábitos y adicciones adquiridos durante la encarnación y va gradualmente ascendiendo a través de los 7 subniveles del plano hasta llegar a los más sutiles, aquellos que representan deseos y emociones de tipo noble y elevado, tales como la empatía, la filantropía y las artes. El tránsito a través del plano astral concluye cuando el individuo ha elevado su vibración de modo tal que le permita su ingreso al plano mental. En este último, los esfuerzos realizados en distintos aprendizajes en el plano físico se sintetizan transformándose en facultades como, por ejemplo, el talento musical, el intelectual y la buena disposición física para el deporte. Concluyendo este paso por el mundo mental concreto, la conciencia del individuo se enfoca en los 3 subplanos superiores del plano o región causal. Los átomos simientes se encuentran en esa región y el karma los despierta a la actividad para la manifestación de los cuerpos que el individuo ocupará en su próxima encarnación. Kama Loka es el lugar de las emociones, de la pasión, del deseo, de la necesidad de satisfacción mundana, de gustos, de antipatías. Se nos dice que hay diferentes situaciones para cada individuo. Algunos duermen un sueño protector hasta que alcanzan los niveles superiores de este plano, o sea, del astral. Otros están en sueños que varían de intensidad y otros padecen un verdadero sufrimiento y remordimiento, hasta que esas energías se hayan limpiado o gastado para así poder elevar la vibración y seguir al siguiente plano, el mental. Lo anterior deja en claro que el temor a la muerte es solamente el resultado de la ignorancia. Los cuerpos que hemos usado se nos han muerto al fin de cada encarnación en incontables ocasiones, para eventualmente recuperarse en una nueva encarnación. Y esto requiere una explicación, porque quienes creen en la reencarnación asumen que al reencarnar tenemos cuerpos totalmente nuevos, pero este no es el caso. La teosofía indica que al desintegrarse los cuerpos utilizados en una encarnación,
La naturaleza retiene un átomo de cada uno, llamado átomo simiente o permanente. Esta retención tiene por objeto mantener la memoria de los cuerpos, atendido el hecho de que eventualmente al desintegrarse estos, se perdería la memoria de todo lo aprendido a nivel mental, emocional y físico. Pero los átomos simientes guardan la memoria de todo lo aprendido en la encarnación. Las facultades adquiridas en encarnaciones anteriores y el karma de la persona. Perder esta información nos desconectaría de nuestras vidas pasadas, pero la naturaleza ha desarrollado el método para evitarlo. Esos átomos constituyen en realidad nuestra identidad cósmica, porque la información que contiene se incorpora a nuestro ego espiritual, que eventualmente lo incorpora a la mónada. Son esencialmente nuestra raíz, porque los cuerpos de que disponemos durante la encarnación surgen de esos átomos, clarividentemente observados en un capullo dorado en el cuerpo causal de la persona, aguardando el momento de una nueva encarnación. Solo que en cibernética normalmente se denomina chip de memoria, pequeño objeto mineral capaz de albergar millones de palabras de texto, presentes en todas las computadoras actualmente en uso. La doctrina de la ciencia oculta afirman sin excepción nuestra inmortalidad como seres humanos. También nos dicen que el proceso del despertar de la conciencia divina en nosotros es algo extremadamente prolongado, requiriendo repetidos retornos al plano físico, atendido el hecho de que para ello necesitamos cuerpos físicos de duración limitada. Es razonable suponer que los perderemos a menudo. Esos cuerpos mueren, pero el ser que somos y lo que los ha ocupado continúa, porque es de origen divino y en consecuencia inmortal. En el estudio de la información que tenemos de los estados posteriores a la muerte, es necesario tener la noción de que el hombre podríamos decir que es dual, uno como personalidad y otro como individualidad o ego. En la vida física estos dos aspectos actúan juntos, pero después de la muerte del cuerpo físico se separan. Debemos prepararnos para la muerte del cuerpo físico, sobre todo con el desapego. Nada es eterno en este plano, familia, posesiones, etc. Debemos desarrollar una conciencia que estamos aquí para evolucionar y que por los lazos de amor nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos. Bueno, también con todos aquellos con quien tengamos lazos kármicos. En casi todos los casos, el hombre es tan inconsciente de que muere como de que se duerme. Pasa, por así decirlo, en un abrir y cerrar de ojos de este mundo al otro. Generalmente está ocupado en un proceso de revisión en el que los acontecimientos de la vida que acaba de terminar pasan ante los ojos de su mente en clara perspectiva. Las causas y los efectos son correlativos. Los éxitos y sus resultados, los fracasos y sus consecuencias. Este proceso de revisión es muy importante porque de él se destila cierta sabiduría, el fruto de la vida recién terminada. Por esta razón, debiéramos estar mental, emocional y físicamente serenos en la habitación del moribundo, a fin de no perturbar con un exceso de aflicción al ser querido en este importante proceso. Él vive ahora en un cuerpo más sutil, el cuerpo de los sentimientos, y por eso es mucho más sensible a las fuerzas del pensamiento y de la emoción. Nuestros pensamientos deberían dirigirse a él en forma de amor y bendición y deseándole progreso interno en los mundos invisibles, pero con calma y dominándose. En teosofía se nos enseña a considerar no tanto nuestra gran pérdida como el importante beneficio del que se va, pues beneficio importante es quedar libre del cuerpo físico
y de sus limitaciones. Investigación clarividente y la vida después de la muerte. Jeffrey Hudson. Sí. El ocultismo no es la adquisición de poderes o la persecución de la felicidad, porque su primer paso es el sacrificio y el segundo, la renunciación. Cartas de los Mahatmas. Procedemos ahora con la invocación universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás.